maestros, compañeros, tengan todos y cada uno de ustedes lo mejor de esta tarde. En esta ocasión, su servidor José Óscar Mendoza Domingo, a través de diapositivas PowerPoint, tenemos el resumen de cada una de las presenciales vistas. Vamos a presentarles a ustedes para que tengamos idea de lo que estuvimos observando, trabajando en el área de quién depende el papel del aprendizaje, y donde dice que el docente, por ser una especie de poder que lo sitúa como un actor principal del proceso de aprendizaje, el docente facilita y orienta el aprendizaje, el ambiente pedagógico didáctico del aula. Es importante la relación que tiene el estudiante con el profesor. El sentirse motivado con una autoestima alta y valorado le facilitará alcanzar el éxito al estudiante. Podemos afirmar que la comunicación y la relación del docente con el estudiante en un ambiente académico dentro del aula son las variables que más influyen en los resultados. Características y actitudes del profesor. Según Aldana, que la educación es en concreto la capacidad de influencia que tiene sobre otros. Las bases sobre las cuales descansa nuestro rol como educadores deben, sino transformarse por completo, al menos renovarse. Los profesores tendrán a ser partícipes del proceso innovadores de la comunicación educativas, en las que se desarrollan, si existiesen al menos las siguientes condiciones. Si se cree con autoridad para orientar la vida de su propia clase y tiene confianza en poder hacerlo así efectivamente. Así están dispuestos a compartir con sus colegas información sobre las actividades de sus clases con un mínimo de temor al fracaso. Si están fuertemente interesados por su profesión y están dispuestos a discutir sobre cuestiones profesionales. Algo muy importante, en donde el docente es el que tiene que motivar al estudiante para que el estudiante se sienta motivado para poder alcanzar el éxito educativo. Tenemos como un cuadro, un comparativo de características personales de la docencia, cuadro que se trabajó en clase con los compañeros, en donde las características que favorecen el aprendizaje y las características que desfavorecen el aprendizaje. Entre ellos tenemos la labor docente, la responsabilidad, ser carismático con los niños, paciente y tolerantes, creativos e innovadores, agentes de cambio más que todo, presentación con decoro y prestancia, promover la inclusión con los niños, promueve el uso del traje, el idioma y se identifica con las culturas en caso de áreas mayas, flexible y humanista, justo y equitativo. En las que desfavorecen el aprendizaje está la responsabilidad, pretexto para trabajar, trato agresivo y amenazador con la niñez, la mala actitud del docente, se rehúsa al cambio, no es incluyente, discrimina a la niñez, vocabulario inadecuado, práctica de malas costumbres, especialmente en los vicios, informalidades en el vestuario, no evidencia práctica de valores, no demuestra iniciativa en el ejercicio de la docencia, no es flexible y humanista ante los demás. Continuamos con nuestro presencial en relación al coaching, con un poco de historia, más de un lustro, aproximadamente 5 años, la palabra coaching se ha hecho común en el vocabulario habitual de las personas, han utilizado también de forma generalizada en las organizaciones, surge en los Estados Unidos, con un objetivo de aumentar el rendimiento individual. En los antecedentes históricos más remotos del coaching se encuentra la filosofía griega, principalmente en Sócrates, quien creó un método llamado mayéutica, consistente en un proceso inductivo. Tenemos que es coaching, 4 puntos de encuentro que representan el espíritu genuino del coaching. Busca un cambio porque piensa que sin él no puede acometer el futuro y desea
llevar a cabo acciones para vivir la realidad. Parten de una realidad actual, buscando una situación de mejorar el futuro, es decir, manifiestan claro deseo de desarrollo, concretan en acción o conocimiento útil su idea, ya sea abstracta, de búsqueda, por lo tanto son capaces de establecer el mejor camino para llegar, visualizan la nueva situación, por ende fijan metas y objetivos centrándose en lo que han de hacer para lo que han de venir. Una frase muy importante, que el coaching es llevar a una persona valiosa de donde él o ella está a donde él o ella puede llegar. Esto es algo importante, hacia dónde queremos llegar. También contamos con los tipos y modelos de coaching. En ellos tenemos cognitivo social, lenguaje determinante, desarrollo académico. Tenemos centrado en la persona, que es el proceso de convertirse en persona, ya que es algo muy importante como docentes. Mantiene una conducta consistente, mantiene su autocorrección. En el psicodinámico o clínico, precontemplación, formación psicológica. Tenemos tomar conciencia o reflexión, la autocomprensión de sí mismo. En el sistémico, cambio de conducta modifica el sistema. Construcción del conocimiento. Ser humano impulsa el aprendizaje y el cambio. Y con el último, con el conductual, que se ha centrado en la atención en la conducta. Obviamente, el sujeto pretende ser con su conducta, con los demás tres, en el cual tenemos los agentes del coaching. En este caso iniciamos con el coach, o sea, docente, familia, jefe, que es la persona que aplica el proceso de coaching, y el coach es el que lo recibe, cliente, alumno, hijos, etc. El coach es un explorador que tiene que generar una relación de confianza en un clima seguro y ser curioso, pero a la vez respetuoso con el cliente. Su objetivo es el cliente, que llegue al descubrimiento y pase a la acción, logrando un rendimiento óptimo. Algunas de las cualidades que debe tener para que el proceso sea efectivo son las siguientes: positivo, entusiasta, confiable, directo, imparcial, observador, proporcional, ser perceptivo y claro. El coach, asimismo, recalco la importancia que tiene una prestación efectiva del servicio por parte de estas condiciones, en las que tenemos que aprender nuevas habilidades, adquirir un mejor desempeño en el trabajo, desarrollar un futuro papel de liderazgo y desempeñar su agenda eficientemente. Seguidamente tenemos los roles del coach y del coach. Entre los roles tenemos del coach: ser paciente y abierto al diálogo, imparcial, respaldado de sus coaches, se interesa, sabe escuchar, es perceptivo, es consciente, es responsable, sabe transmitir y comunicar ideas. Conocimiento y experiencia. En relación al coach, los roles: ser una persona mentalmente sana, acceder al coach movido por su propia voluntad, participa activamente, estar alineados en los objetivos trazados, desarrollar y poner en práctica lo aprendido. Es el verdadero motor del cambio. Y en ello agregamos una frase que dice: no le digas lo que ha de hacer a quien te lo pregunta, enséñale a pensar, que es algo importante para los estudiantes. Continuamos con el presencial 4, que es el coaching educativo. Entre sus consideraciones contextuales, tenemos: el coaching educativo se podría aplicar a contextos diversos, ya sean formales como la escuela, no formales, tal es el caso de un club deportivo, o informales como la familia y vecindarios. El coaching académico sería una de las ramas del coaching educativo, ya que se restringe a los contextos educativos formales y se centra principalmente en la mejora del rendimiento académico del estudiante. En sus definiciones tenemos que es un proceso integral que se caracteriza por desencadenar el mejoramiento de numerosos aspectos de la vida, según Tovar y González, en calidad de ayuda profesional que se brinda a personas o grupos para mejorar su rendimiento
en las actividades que desempeñan. Indudablemente ahí queda incluida la actividad educativa, que es a lo que estamos trabajando. Seguidamente tenemos el coaching educativo y entre ellos sus elementos comunes. El coaching educativo académico, escolar y educacional, según Becart y Ramírez. Es un proceso sistemático de acompañamiento para potencializar el aprendizaje de los estudiantes. Entre sus principales rasgos dice que promueve el cambio cognitivo, emocionales y conductuales. Cooperativo, no directivo, potenciar los procesos de aprendizaje, aprender a aprender, que es algo muy importante, manejar el elemento emocional, comunicar mediante resolver conflictos. En sus definiciones de varios autores, seleccionamos 4, entre ellos tenemos a Sánchez, Mirón y Boronat, que es un proceso sistemático e interactivo de aprendizaje. López y Valls, acompañamiento que tiene por objetivo el aprendizaje. Gabriel nos dice que es un procedimiento de acompañamiento, y Núñez nos indica que es desarrollar confianza entre los elementos del triángulo educativo. Entre sus niveles de coaching tenemos la dotación de herramientas, los directivos, dirección del centro educativo, las guías de acompañamiento, que son muy importantes, los protagonistas del aprendizaje, del trabajo en equipo, las inteligencias, emocional, resolución y gestión de conflictos escolares, entre los alumnos especialmente. Continuamos con el presencial 4, que es el coaching educativo. Entre sus consideraciones contextuales, tenemos el coaching educativo se podría aplicar a contextos diversos, ya sean formales como la escuela, no formales, tal es el caso de un club deportivo, o informales como la familia y vecindarios. El coaching académico sería una de las ramas del coaching educativo, ya que se restringe a los contextos educativos formales y se centra principalmente en la mejora del rendimiento académico del estudiante. En sus definiciones tenemos que es un proceso integral que se caracteriza por desencadenar el mejoramiento numerosos aspectos de la vida, según Tovar y González, en calidad de ayuda profesional que se brinda a personas o grupos para mejorar su rendimiento en las actividades que desempeñan. Indudablemente ahí queda incluida la actividad educativa, que es a lo que estamos trabajando. Seguidamente tenemos el coaching educativo y entre ellos sus elementos comunes. El coaching educativo académico, escolar y educacional, según Becart y Ramírez. Es un proceso sistemático de acompañamiento para potencializar el aprendizaje de los estudiantes. Entre sus principales rasgos dice que promueve el cambio cognitivo, emocionales y conductuales. Cooperativo, no directivo, potenciar los procesos de aprendizaje, aprender a aprender, que es algo muy importante, manejar el elemento emocional, comunicar mediante resolver conflictos. En sus definiciones de varios autores, seleccionamos 4, entre ellos tenemos a Sánchez, Mirón y Boronat, que es un proceso sistemático e interactivo de aprendizaje. López y Valls, acompañamiento que tiene por objetivo el aprendizaje. Gabriel nos dice que es un procedimiento de acompañamiento, y Núñez nos indica que es desarrollar confianza entre los elementos del triángulo educativo. Entre sus niveles de coaching tenemos la dotación de herramientas, los directivos, dirección del centro educativo, las guías de acompañamiento, que son muy importantes, los protagonistas del aprendizaje, del trabajo en equipo, las inteligencias, emocional, resolución y gestión de conflictos escolares, entre los alumnos especialmente. Continuamos con las claves para el docente. Con ellos tenemos 5 claves esenciales para el docente. Entre ellos están potencial de los alumnos, que es una de las claves del coaching. No está en instruir,
sino de encontrar y desarrollar el verdadero potencial de cada uno de ellos. En la autoconciencia solamente es posible sacar lo mejor de ellos. Cuando el docente toma conciencia de sus propias creencias limitantes y ha adoptado una actitud no directiva y abierta al cambio. En la responsabilidad personal dice que es necesario educarlos, no a partir del conocimiento, sino a partir del aprendizaje, de la responsabilidad que supone este conocimiento. Y en el feedback, que toda la vida existe la retroalimentación constante. Es indispensable poder maximizar el aprendizaje y beneficiarse de las sesiones. Y por último tenemos el desarrollo de competencias, que para poder aplicar el coaching en el aula, que es necesario desarrollar distintas competencias, entre ellas la escucha activa, la inteligencia emocional, la paciencia, atención, compasión, según Barros y López, esencial 5, en donde el coaching como modelo para el desarrollo de competencias. Impacto del modelo de coaching educativo. Todo proyecto educativo en Guatemala está centrado en el ser humano y orientado al desarrollo de competencias. Modelos procesuales de coaching. Inicialmente diremos que según Karen, los principios o pilares que construyen la esencial del proceso de coaching, según su modelo, son tomar conciencia de nosotros y aceptar lo que somos, salir de la zona de confort, marcarse en metas motivadoras, dar pasos pequeños y constantes, seguir la instrucción y ser dueños de nuestro tiempo. Por último tenemos la reflexión para reconducirnos y avanzar. Según Bayón, refiere que los pilares condicionales, las fases del modelo de coaching son la precontemplación, entre ellas está la toma de conciencia de una necesidad de cambio. Tenemos que estar conscientes del cambio. La reflexión, que es un autoanálisis sobre las carencias, la ordenación de ideas y la planificación que existen en nuestro currículum. En relación al descubrimiento tenemos la detección de las creencias, nivel de compromiso. En el plan de acción, un compromiso objetivo con objetivos concretos, realistas, estimulantes y personales. Y por último tenemos el hábito, que es la transferencia de los aprendizajes y la ejecución de forma autónoma. Como docentes debemos de tomar conciencia al momento actual y tener en cuenta los criterios siguientes: causar impacto en el alumnado, llevar al alumnado a la búsqueda de las soluciones y reflexionar para su crecimiento personal, que analicen las situaciones siempre en positivo, orientadas al futuro. Manifestar interés en las aportaciones del alumnado, que el docente promueva al diálogo, y la libre participación del estudiante, que es muy importante. Redefinamos qué son las competencias. Ampliamente son conocidas en el gremio docente a nivel nacional. García nos dice que refiere al modelo educativo para las próximas generaciones, deberá potencializar las capacidades de cada ser humano de manejar individual, pero a la vez tendrá que permitir la influencia de todas estas capacidades individuales con una sola fuerza. Según la SEP de México, el currículum implementará un nuevo modelo educativo basado en competencias. Entre ellas tenemos competencias para el aprendizaje permanente, competencias para el manejo de la información, competencias para el manejo de situaciones y las competencias para la convivencia, y por último competencias para la vida en sociedad. Tenemos unos principios con mayor consenso en el modelo de competencias, entre ellos la pertinencia, la visión de nuestro contexto. Tenemos la calidad del aprendizaje con un determinado perfil. Formar competencias, ya es orientar y no ser un medio para transmitir contenido. El papel del docente tiene que ser un guía y dinamizador y mediadores. Generaciones del cambio se genera mediante la reflexión y la formación. Esencia de las competencias. Una de las esencias importantes está la actuación y el desempeño ante cualquier actividad de situación que vaya a tener ante la vida. Componentes de una competencia: los conocimientos,
las habilidades y actitudes en forma articulada. Relaciones entre el desarrollo de coaching y competencias. Según Díaz, refiere que esto implica querer aprender, ser consciente de cómo se aprende y cómo se continúa aprendiendo durante todo el ciclo vital, poniendo en juego estrategias metacognitivas diversas, es decir, autorregulando el propio proceso de aprendizaje. Elementos a desarrollar al relacionar el desarrollo del coaching y competencias es la evaluación, que debe darse en un contexto específico, contextualizado. Si no refleja el logro esperado, analizar las razones del por qué no se está logrando, los obstáculos que enfrentó y cómo poder superarlos. Tenemos que estar evaluando de una forma constante. De acuerdo con Rall, en el modelo educativo por competencias, la evaluación deberá basarse en 4 elementos. Entre ellos tenemos la formación, la promoción, la certificación y la mejora de la docencia, ya que implica procesos de retroalimentación tanto para los estudiantes. Continuamos con la sección 6, en el que tenemos el coaching y el liderazgo. Y nos preguntan, ¿qué es liderazgo? Parte de la persona que lo está ejecutando tiene en su haber un sinfín de destrezas que lo caracterizan como tal. Las habilidades que se describen dentro de las competencias que ha adquirido a lo largo de su vida, académica y empíricamente hablando. Chiavenato dice, si el liderazgo es una competencia que puede ser aprendida y desarrollada, o si es una propiedad propia del individuo. En la actualidad, está comprobando que el liderazgo se forma por una serie de habilidades que se adquiere con el aprendizaje. Gómez nos indica que es la capacidad de influir en un grupo para que se logren las metas. Según Davis y Neustrom, el liderazgo es un proceso de lograr influir sobre los demás con trabajo en equipo, con el propósito de que trabajen con entusiasmo en el logro de sus objetivos. El liderazgo en el profesor, o sea, su visión, nace o deberá nacer del cúmulo de valores que se identifican como propios o inherentes al rol o roles que se desempeñan. Un verdadero líder debe de tener valores bien claros, tomar acciones a través de esos valores, aunque muy mínimos sean esos valores, pero que estén bien fundamentados para guiarse a uno mismo. Se debe de tener con claridad en cuanto al proyecto de vida, la identidad personal, la vocación y el sentido de la función que se desempeña. Como educador, coach, debemos contar con las siguientes características: ser realistas, un sueño alcanzable, poderoso, ser un mapa del futuro, motivante, ser claro, atractivo a la gente, dar direcciones significativas en la vida del cliente, establecer un estándar de excelencia en donde nosotros tenemos que ser partícipe de todo lo que es la educación. De acuerdo con Macbeth y Wanfield y Frost, para el aprendizaje implica en la práctica al menos 5 principios. Entre ellos tenemos centrarse en el aprendizaje como actividad, crear condiciones favorables para el aprendizaje, promover un diálogo sobre el liderazgo y el aprendizaje, compartir el liderazgo, una responsabilización común por los resultados. Relación entre el coaching y el liderazgo. Todo empieza con la vocación docente y están orientadas al proceso de acompañamiento. Influencias que como educadores podemos desarrollar con nuestros estudiantes para el beneficio de nuestra comunidad educativa. Tendría sentido si no aporta elementos concretos que permitan un cambio solo de actitud, sino desempeño y metodología. Coaching e inteligencia emocional en relación al presencial 7, que tenemos que defender la educación emocional. Es la promotora de la reflexión, la responsabilidad, la libertad, la creatividad, la soledad y la convivencia. Y para eso debemos de enseñar a los escolares a identificar, reconocer y controlar sus emociones. Con estos valores nosotros vamos a formar
buenos estudiantes con emocionales. Para lograr esta inteligencia tuvo un proceso. Entre ellos estuvo la inteligencia intrapersonal, en particular contrastes en sus estados de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones, y la inteligencia intrapersonal es el conocimiento de los aspectos internos de una persona. Lo emocional se ha asociado con el corazón, los sentimientos, el ello, lo femenino, lo familiar, la pasión y los instintos. Las implicaciones para el profesor. Esta adaptación se supone cambios en los modelos educativos, cambios en los estudiantes y cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje. Tal es el caso del modelo de coaching educativo. Formar estudiantes emocionalmente competentes, o sea, capaces de manejar, de reconocer sus emociones y relacionarse con los demás de forma adecuada y pacífica. Si el docente no maneja o desarrolla correctamente la inteligencia emocional, los alumnos, los niños pueden llegar a fracasar. Las relaciones entre el coaching e inteligencia emocional: es muy preciso plantear objetivos como meta. Consiste en dialogar y reflexionar que es un grupo de personas con el mismo objetivo, no van a funcionar. Las mismas medidas de intervención, todos los individuos, coach y coaches, intervienen con la intención de ser útiles para poder avanzar hacia el objetivo. Las acciones llevadas a cabo durante el cambio hacia el objetivo deben ser evaluadas. En ellos tenemos objetivos, creencias y valores, que son muy importantes. En los objetivos son la situación o cosa que cada uno de nosotros debe alcanzar. En las creencias, vencer las creencias que influyen de manera negativa para poder adquirir creencias que influyan de manera positiva. Y en nuestros valores, son valores intrínsecos que posee cada uno de nosotros. Es aquello que nos motiva a seguir trabajando ante los estudiantes. Para terminar con los presenciales, tenemos el coaching y la comunicación asertiva. Nos dice que es la comunicación asertiva, que es un proceso de interacción más importante del ser humano. En el desarrollo de esta actividad se intercambian ideas, sentimientos, pensamientos, conocimientos y emociones que permitan la evolución constante de personas en la sociedad y las organizaciones. El docente debe acercarse de forma segura y efectiva al capital humano. Asertividad es un término que debe ser visto como un todo integral íntimamente relacionado con la comunicación, ya que este término es el que le da sentido a la transmisión constante de mensajes entre enredados o más seres humanos. Una persona asertiva debe tener la capacidad de expresarse en el momento indicado, oportuno, con las precisas e indicadas para la situación que se vio. La veracidad de las comunicaciones: contamos con los atentados contra la veracidad, los atentados que llegan a descomponer por completo la veracidad. Tenemos la mentira, denominada jactancia o fanfarronería, la soberbia, la vanidad, los falsos, la falsa modestia, o sea, es rebajarse ante los demás. Conviene recordar que un fin bueno no justifica unos medios malos o ilícitos. El fraude, la estafa, las trampas, la hipocresía. En esto nosotros tenemos que ver qué tan veraces somos, no solo con nuestros estudiantes, sino también en nuestra vida particular, familiar y laboral. Para culminar, tenemos la vinculación de la comunicación asertiva con el coaching, ya que es nuestra principal tarea, es llevar a nuestros estudiantes desde donde están hasta donde pueden llegar. Es indispensable contar con canales importantes, entre ellos, para llegar a unas habilidades en las relaciones interpersonales, tenemos que tener una escucha activa, contar con una empatía y sin dejar atrás la asertividad, que es lo que va a llevar a que la comunicación sea asertiva con el coaching.
De esta forma culminamos con las presenciales exitosas, que para ser un coach de liderazgo hay que conocer a fondo el tema de coaching y liderazgo educativo, tener bien fundamentados nuestros valores y visiones. Las personas a nuestro cargo conocen a fondo nuestras visiones y la comparten. Nuestros compañeros y alumnos los ayudan a crecer. El fortalecimiento de nuestra actitud como profesor en todo el proceso de coaching y tenerlos centrados en las competencias que vamos a manejar en nuestro currículum exitoso. Para aplicarlo en nuestro desempeño docente, tenemos que estar bien centrados en lo que hacemos y actuamos y principalmente en valores. ¿Qué? Una infinidad de valores, muy mínimas pero bien centradas. Nos infunden pasión y propósito, en donde la colaboración es clave. El aprendizaje se adquiere a través de la experiencia y el respeto es información. Y como dicen manchados compañeros, caminante, no hay camino al andar, se hace el camino al andar. Muchas gracias compañeros y gracias por la atención. Con permiso.